Hola, hoy conversamos con Ana Belén Noriega, que es la decana presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y además es la directora general de PFC España. En este marco del proyecto de intervenciones forestales para contribuir al reto demográfico mediante bioeconomía forestal en la región de Murcia, que es un proyecto promovido por Profomur y que cuenta con la financiación del Ministerio de Transición Ecológica, el reto demográfico y el mecanismo de recuperación y resiliencia, dentro todo del programa financiado por la Unión Europea en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia. Pues nada, es un proyecto en el que se busca impulsar a la gestión forestal sostenible, la bioeconomía forestal, la prevención en incendios y las nuevas oportunidades de empleo en este medio rural, que es el que nos compete. En esta entrevista lo que queremos es abordar de forma especial el papel de la mujer, los jóvenes, los nuevos perfiles profesionales dentro del sector forestal, así como las oportunidades que pueden abrirse en el entorno de la bioeconomía, la capacitación, la digitalización y el emprendimiento pues, dentro del entorno rural. Y nada, para eso contamos, como ya os hemos dicho, con Ana Belén, que te damos muchísimas gracias por haber querido participar con nosotros y poder contar contigo para hacerte una serie de preguntas. Así que vamos a ello. Queremos, lo primero, preguntarte, pues desde tu experiencia, ¿cómo ves que ha evolucionado la presencia de la mujer en el sector forestal y qué retos siguen pendientes? Bueno, muchas gracias, Mario, muchas gracias por invitarme a hacer esta entrevista, a tener voz dentro del proyecto de Profomur, que es un proyecto que habla de esa España vaciada, de ese desarrollo rural, de la bioeconomía, que son palabras que hablan de retos de futuro. Y dentro de esos retos de futuro está también el papel que debe jugar la mujer en el sector forestal y que debemos jugar entre otras las mujeres ingenieras también. Es verdad que ya estamos mucho más asentadas en el territorio, en puestos de gestión, en la investigación, en la administración, en empresas, consultoría o educación ambiental. También en incendios forestales, cada vez más la entrada de las mujeres en incendios forestales es cada vez mayor, las compañeras están cada vez más involucradas en los incendios, también en restauración o en proyectos de desarrollo rural. Por tanto, el papel de la mujer es imprescindible, somos el 50% más o menos de la población, lo mismo que es el 50% de nuestro territorio, el territorio forestal, y necesitamos que la mujer esté, que tengamos más referentes femeninos y necesitamos sobre todo cerrar esa brecha que tenemos en cuanto a la representación, sobre todo en puestos de relevancia y de mando. Si bien, y lo podemos ver en la administración, también en la empresa privada, podemos ver que los puestos más altos están históricamente ocupados por hombres, aunque cada vez hay más mujeres, pero todavía ahí tenemos mucho por hacer. Sí, comentas que bueno, que la brecha sigue existiendo y un poco en esta línea te queríamos preguntar por qué oportunidades puede abrir la economía forestal para la mujer, pues para los jóvenes y para los profesionales que quieren desarrollar su actividad pues en el medio rural. El medio rural ofrece muchísimas posibilidades. Dentro de nuestro sector tenemos la gestión del monte, es una de las actividades que queremos promover desde el sector forestal. Pero también hay otras muchas actividades asociadas a empleos que tienen que ver con el monte y que también tienen que ver con los servicios que se necesitan cuando en una población hay actividad. Esas actividades económicas como la obtención de biomasa, la prevención de los incendios, los aprovechamientos sostenibles, el turismo forestal, que es interesantísimo, las actividades silvopastorales también, que estamos hablando cada vez más del ganado, el papel del ganado en sinergia con el territorio para evitar estos fuegos. Es muy importante que también entre mucho más la digitalización, la valorización de los productos locales y demás, y todo esto, el papel de jóvenes y mujeres en el emprendimiento creo que abre un abanico de oportunidades grandísimas. Hay que tener esa determinación de
ocupar esos espacios, esos pueblos, el medio rural, que da una calidad de vida en muchos casos mucho mejor, siempre que tengamos sectores forestales como el nuestro, por ejemplo, que se pueda mecanizar, que tengamos unos empleos ya adaptados a lo que es el siglo XXI. No podemos pensar en los empleos del siglo XX o del siglo XIX cuando hablamos del medio rural. Por lo tanto, la tecnificación, la mecanización son imprescindibles y creo que hay muchísimas oportunidades de empleo y de vida en el medio rural. Sí, como bien dices, igual que nos hemos modernizado dentro de una oficina, el campo no deja de ser nuestra oficina y la tenemos que modernizar y estar a la par con nuestro entorno. Correcto. Pues nada, vamos a seguir con la siguiente pregunta y en este caso queremos saber cuán importante crees que es la vinculación de la gestión forestal sostenible con el empleo verde, el emprendimiento y el reto demográfico, que ya has metido un poquito este tema, pero en este proyecto es una cosa que nos preocupa. Yo creo que hay una cosa muy importante en esto que me preguntas y es el empleo verde. ¿A qué llamamos empleo verde? Creo que es muy importante que sepamos distinguir a qué llamamos empleo verde. Esos puestos que van a generar un beneficio ambiental. Donde en la cadena de valor del sector forestal tenemos muchos empleos que son empleos verdes. Siempre parece que solo quien está con la bota en el monte tiene un empleo verde, pero quien transforma esas materias primas de manera sostenible está también generando bioeconomía. Entonces yo creo que es muy importante, hemos hablado de la prevención de incendios, pero también la conservación de la biodiversidad. Es otra de las tareas que se pueden acometer desde el sector forestal, porque conservar y hacer un uso sostenible de nuestros montes es imprescindible, lo que venimos haciendo, además de todas las tareas que hay que hacer en cuanto a paisaje, ese mantenimiento de paisajes culturales que se ha hecho la humanidad desde tiempos inmemoriales, y luego también el mantenimiento de los acuíferos, esa recarga de acuíferos a través de tener los montes, esas laderas bien cubiertas de vegetación, con la vegetación adecuada, con las densidades adecuadas de vegetación. Cada vez estamos viendo que ese abandono rural lo que nos supone es que tenemos cada vez más biomasa en esas laderas, y eso no supone que haya mayor biodiversidad, sino que hay más biomasa que en un momento dado puede arder. Por lo tanto, yo creo que es clave afrontar este tipo de los retos que tenemos en demográficos a través de la creación de empleos, de esos empleos verdes. Y son, desde luego, empleo es bioeconomía cuando hablamos de desarrollo rural y de sector forestal. La verdad es que vas poco a poco introduciéndonos en el siguiente paso que queremos dar en esta entrevista y se nos viene a la cabeza, pues es verdad que ciertas preguntas, porque has estado enumerando ciertos trabajos, empleos o desarrollos en general de empleo para poder poner en práctica, pero claro, ¿qué papel consideras que tiene capacitar a todas estas personas que se quieran ir al mundo rural? ¿Cómo consideras que es de importante la digitalización y la comunicación para intentar atraer a pues, estos nuevos perfiles profesionales que busca el sector forestal? Pues la capacitación tiene un papel fundamental. También es ser especialistas en diferentes cosas. Tenemos que aprender, cuando hablamos de economía circular o de bioeconomía, cuando hablamos de economía circular en concreto, en el mundo rural, era lo que estaba pasando en las diferentes estaciones del año. Esa era la economía circular, se cerraba el círculo a través de las diferentes actividades. A día de hoy se ha perdido muchísimo el conocimiento, la tradición, por lo tanto es imprescindible recuperar, por lo tanto capacitar a las personas que desconocen esto. Gente bien que está viviendo allí, pero que ya lo hacía su abuelo, su bisabuelo, ya sus padres igual no tanto, necesitamos que recuperen esos conocimientos. En la salida del monte, de los empleos que había en el monte, eso estamos hablando de hace igual 50 años que no se ha recuperado ese empleo, y hay que volver a tener ese tipo de empleo y que chicas y chicos ahora puedan estar llevando una máquina que está conectada con un satélite que les va diciendo dónde y cómo tienen que hacer las cosas de acuerdo con una planificación que llevan, que ya está metida en un ordenador y que tenemos una planificación a largo plazo sobre cómo actuar en un monte, por ejemplo, o sobre cómo prevenir los incendios y qué actuaciones hay que ir haciendo. Pero todo eso necesitamos ahora mismo, nuestros mayores también están utilizando el WhatsApp, la gente mayor lo está utilizando. Necesitamos, en otra medida naturalmente, que la digitalización llegue a las personas y que la capacitación
sea una realidad sobre el territorio y que acerquemos la capacitación a los lugares donde se necesita. No hacerlo en centros, en las capitales y demás no nos va a ayudar a tener una masa crítica de gente que podamos formar en lo que tenemos en ese territorio y en el conocimiento de ese territorio. Además hemos podido comprobar que en muchos lugares en los que se han puesto en marcha, pues se me ocurren aplicaciones para la gestión, siempre que las hagamos que sean fáciles y atractivas y sobre todo simples para que cualquier persona en cualquier sitio pueda informar de lo que es nuestro entorno rural, pues eso también nos hará tener una mejor idea de cómo está nuestro entorno y así poder actuar conforme a estas situaciones. Es que es imprescindible tener datos en campo, tener datos, gente que pueda capturar datos a través de estas herramientas. Hablabas tú de teledetección o de herramientas SIG, o se puede inventariar. Teniendo gente sobre el territorio que pueda capturar datos con esa tecnología, ayudará muchísimo. Necesitamos, en el sector forestal tenemos una carencia impresionante de datos. Necesitamos datos que sean digeribles, digamos, por aplicaciones y demás, y que nos interpreten lo que es la realidad de ese espacio. Y para eso también otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la comunicación. Es muy importante que comuniquemos, como comunicamos, y nos pasa en el Colegio de Forestales, nos pasa donde yo trabajo también en PFC, que cuando nos hablan, nos llaman, es muchas veces para cuando hay una emergencia, cuando hay un incendio. No puede ser que los bosques solo salgan a la comunicación o a los medios cuando hay un incendio. Necesitamos ir comunicando en positivo permanentemente. Para eso es poder traducir esos datos que tenemos a noticia y en noticias en positivo, para que se pueda evaluar y ver cómo va evolucionando la mejora de las condiciones tanto de las poblaciones como de los bosques con la gestión forestal sostenible. Y como bien has dicho, ¿quién mejor para informar de cómo está la situación de su medio rural que la propia persona que vive allí? Eso Correcto. También da a conocer recursos y multitud de posibilidades que se pueden desarrollar pues a nivel turístico, entre otros muchos, para que atraer a gente que quiera afincarse allí y poder desarrollar pues y emprender, que es lo que se busca en estas zonas pues más despobladas, que hacen que tenga un reto demográfico muchísimo más alto. Y bueno, para terminar, queremos proponerte que nos lances un mensaje para las jóvenes y los jóvenes y las personas emprendedoras que estén pensando en orientar su futuro hacia la gestión forestal, la naturaleza y el desarrollo rural. ¿Qué les dirías para poder contar con ellos aquí en nuestro sector? Pues a cualquier joven que ahora mismo esté pensando en entrar al sector forestal o esté acabando su carrera, le diría que desde luego puede elegir o ha elegido uno de los sectores donde hay más futuro, donde hay muchísimo por hacer. La demanda de naturaleza y de gestión de naturaleza es altísima. Y por tanto, imaginar qué es lo que necesita, aprender qué es lo que necesita y realizar, como lo hacemos desde la ingeniería, aplicarlo sobre territorio y que hagamos cosas tangibles sobre territorio, creo que es una maravilla. Y luego las oficinas son el mejor sitio que podemos tener, como decías tú antes. El sitio de trabajo es el mejor y sobre todo que es muy necesario para el futuro de nuestro territorio y para el futuro del planeta en general, la gestión activa de estos espacios. El cambio climático está aquí. El cambio climático ha venido para quedarse y ha venido de una manera muy rápida, un cambio muy rápido. Necesitamos bosques resilientes y necesitamos personas profesionales que puedan gestionar estos espacios para que de verdad sean espacios resilientes y aguanten el tirón de este cambio climático y se adapten de manera adecuada, como nos tenemos que adaptar el resto de los pobladores de este planeta, los animales, los humanos, etcétera, etcétera. Totalmente, al final el medio rural es de todos, igual le podemos sacar el doble de rendimiento si nos ponemos hombres y mujeres a trabajar al unísono dentro de este nuestro entorno. Y pues nada más, nos vamos a despedir en esta entrevista. Te damos las gracias por haber querido compartir con nosotros este ratito y así ayudarnos con tus reflexiones a poder visibilizar las oportunidades que tiene el sector forestal dentro de este entorno rural un poquito más demográficamente afectado. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a Profomur, que nos está mostrando cuál es el futuro que nos espera en ese sureste español. Profomur está trabajando en el territorio y sabemos
y nos está contando al resto del territorio que estamos más al norte cómo vienen las cosas, así que tenemos que aprender mucho de ellos y este tipo de proyectos nos vienen de perlas a todos. Así que mil gracias a Profomur y a vosotros por ofrecernos esta oportunidad. Muchas gracias y nos despedimos hasta la siguiente.